Los grandes pensadores y Dios. ¿Qué pensaban acerca de Dios las grandes mentes que nos han legado su saber? ¿Su opinión acerca de Dios condicionó su vida? Los grandes pensadores y Dios es una serie de entrevistas con el profesor Javier Álvarez Ballesteros, doctor en filosofía, catedrático de bachillerato y profesor en la Facultad de Teología Evangélica. Cada semana, en este mismo día y a esta misma hora, presentada por Daniel Baluja, podrás escuchar aquí una nueva entrevista que te descubrirá, de forma amena y sencilla, las inquietudes existenciales de los sabios a lo largo de la historia. Buenos días, Javier. Muy buenos días. Hoy me has sorprendido anunciando a un personaje que la verdad yo no lo conocía de nada, pero sin embargo, pues tiene un aspecto sorprendente. Alguien que dicen de él que dedicó su vida a un ideal, la construcción de un mundo habitable. Bueno, pues tú nos vas a hablar hoy de Manuel Munier, que es conocido por ser el fundador del personalismo cristiano. ¿Qué es eso de personalismo cristiano en un filósofo? Pues el interés por la persona es algo legendario en la historia de la filosofía, el estudiar la persona. El personalismo, bien, pues más que un sistema de pensamiento, es un conjunto de corrientes filosóficas que tienen un denominador común, que es haber puesto como punto de partida de la reflexión la dignidad de la persona humana. En este sentido, pues se puede decir que hay pensadores personalistas a lo largo de toda la historia, y pensadores contemporáneos como Maritain, Gilson, incluso Millán Puelles, que era profesor cuando yo estudiaba en la facultad, podían clasificarse en esa categoría. El personalismo, según Munier, que es el autor que vamos a analizar hoy, es un enfoque filosófico que pone a la persona humana en el centro de su reflexión, destacando la importancia de la dignidad y la responsabilidad individual. Algunos han dicho que el personalismo es una especie de existencialismo, pero cristiano. Copleston, que es un famoso historiador de la filosofía, dice: es bien sabido que aquellos filósofos a los que les ha sido puesta en general la etiqueta de existencialistas se han interesado también por la persona. Que es cercano al existencialismo en tanto en cuanto rechaza las especulaciones abstractas y centra su estudio en el valor o en la importancia del individuo. Munier consideraba que el cristianismo era una filosofía. Pues en cierta ocasión él contesta a esta pregunta que tú me estás haciendo, y lo hace de una forma muy interesante. Dice lo siguiente, dice: se me pide, señala Munier, que me pronuncie acerca del pensamiento cristiano. Y fíjate qué contundente lo que dice. Yo no sé qué es el pensamiento cristiano. No hay filosofía cristiana como no hay doctrina social o política cristiana. Hay, esto sí, una inspiración cristiana que atraviesa la historia y que cae como una lluvia de diversas filosofías a lo largo de 2000 años. Hay datos cristianos, eso sí, de los que se nutre el pensamiento filosófico, pero son datos suprafilosóficos, es decir, que van más allá de la filosofía. Y dice de una forma muy interesante, muy bonita, creo yo, dice: el cristianismo es un evangelio de vida, no es una filosofía. Es decir, que él no afirma que exista una filosofía que se pueda decir, esta es la filosofía cristiana, pero sí reconoce que el cristianismo, como un mensaje, una buena noticia de vida nueva, ese mensaje de Jesucristo sí que ha inspirado durante 2000 años el pensamiento, la filosofía, la reflexión humana en términos generales. Bueno, vamos a no ir para atrás, pero algo parecido, porque bueno, ahora ya se nos ha abierto la curiosidad acerca de este personaje, de Manuel Munier. Así que cuéntanos algo general acerca de él, con brevedad.
Pues nació a comienzos del siglo XX, en Grenoble, en 1905. Él iba, como nos ha pasado a algunos, iba a estudiar medicina, pero abandonó esa vocación por dedicarse a la filosofía. Y estuvo dando clase de filosofía durante bastante tiempo, pero abandonó al final la labor docente para dedicarse al compromiso social y a escribir. En 1932, poco antes del ascenso de Hitler al poder, fundó una revista que se llamaba la revista Esprit, que después sería prohibida cuando el régimen de Vichy, el gobierno francés estuvo del lado de los alemanes después de la invasión, ¿no? Fue encarcelado también, después volvió a trabajar en su filosofía, en su pensamiento, y murió aproximadamente, parece recordar, el año 1950, a mediados del siglo XX. Bueno, entonces, para que hoy nos acerquemos a ese personaje, a Emmanuel Mounier, a este francés, pues es evidente que hay cosas de él que están ahí, obras de él que permanecen y que llaman la atención hoy en día, ¿no? Sí, escribió artículos y libros, pero yo te citaría quizá los tres más importantes para entender qué es el tema que nos ocupa hoy. Y los títulos pues son bastante significativos. Manifiesto al servicio del personalismo, ese sería uno. ¿Qué es el personalismo? Ese sería otro. Y una tercera obra que citaría lleva por título El personalismo. O sea que como ves, en cuanto a la originalidad de títulos, pues no es que destacase demasiado. Esto parece, con esos títulos, esto parece una especie de humanismo personal. Esto es lo que va a ser realmente, va a ser un pensamiento centrado en la dignidad de la persona humana, que es por otro lado un concepto clave que ha aportado el cristianismo, el judio-cristianismo, porque también los judíos participan de esta idea, que ha aportado el judio-cristianismo a la cultura universal. Ese concepto de que el hombre ha sido creado a imagen y semejanza de Dios y que por tanto tiene una dignidad y un valor pues por encima de todo el resto de las cosas que han sido creadas. Si es que es creación de Dios, no es igual que Dios, es imagen de Dios, semejanza de Dios, inferior en dignidad a Dios, pero dentro de lo que Dios ha creado, pues Dios ha hecho las cosas poniéndole a él, al ser humano, como cima, como culmen de la creación, porque es el que tiene precisamente su imagen. Bueno, entonces, aunque ya has hablado algo, ya te has aproximado algo, sobre todo en los tiempos finales de este hombre, que por cierto murió bastante joven, 45 años, el contexto sociocultural de su tiempo. Pues bueno, es que cuando se va a producir esa depresión económica que va a anteceder a la Segunda Guerra Mundial, el famoso crack del Wall Street en 1929, es un momento de mucha agitación social, política. Ahí se van a desarrollar, que yo creo que esto sí va a tener influencia en la obra, en el pensamiento de Mounier, el desarrollo de movimientos obreros, el nacimiento de sindicatos de inspiración marxista. Y junto con esto, esta crisis económica y este auge también de los movimientos obreros, se va a dar una reacción desde el ámbito católico contraria al diálogo con estos movimientos sindicales, obreros de carácter marxista. Y esto yo creo que va a influir mucho en las aportaciones que va a hacer después Mounier en su filosofía. Claro, es que en realidad nadie vive aislado completamente del mundo en el que está viviendo. Entonces, Sí. afina un poco más o describe un poco más a fondo, aunque ya has dicho cosas muy importantes como imagen de Dios. ¿Cómo define Mounier a la persona de una manera un poquito más amplia? Pues mira, antes de darte una definición literal que él propone para decir lo que es la persona, te diría esto que has dicho, que el ser humano no vive aislado del resto. Y esto va a ser una nota muy importante de su forma de pensar. El ser humano vive en relación con los demás. Y esto es una característica de la persona. Pero bueno, él define la persona de esta manera. Dice, una persona es un ser espiritual, constituido como tal por una forma de subsistencia y de independencia en su ser. Mantiene esta subsistencia mediante su adhesión a una jerarquía de valores
libremente adoptados, asimilados y vividos en un compromiso responsable y en una constante conversión. Unifica así toda su actividad en la libertad y desarrolla por añadidura a impulsos de actos creadores la singularidad de su vocación. Lo que está diciendo, que esto a mí me suena bastante a esa postura también cercana de los existencialistas, nos está diciendo que la persona no es algo que está fijo y determinado, sino que la persona es una elección. La persona es lo que va a hacer con su libertad. Ahora, esta libertad, a diferencia de Sartre, que era una nada que venía de la nada, esta es una libertad que está dirigida, guiada por valores. Y estos valores son valores que la persona ha asimilado completamente. Lo que es el ser humano depende del ejercicio de su libertad. Dice en otro lugar, la libertad de la persona es la libertad de descubrir por sí misma su vocación y de adoptar libremente los medios de realizarla. No es la libertad de abstención, sino la libertad de compromiso. Es decir, la persona humana, en esto es igual que lo que decía Sartre, la persona humana es en esencia libertad. Es lo que hacemos con la vida que nos dan. O sea, nos regalan la vida, pero no nos la dan hecha. Cada ser humano tiene que escoger lo que hace con su vida y los valores. Sartre escogió unos, Mounier escoge otros. Pero esta definición de la persona como un ser, en cierto sentido, arrojado a la existencia, pero por otro lado también responsable de lo que hace con esa existencia, que se la dan como un libro, nos dan un libro, que es nuestra vida, pero nos lo dan sin escribir. Y esta es la responsabilidad humana, el tener que escribir lo que vamos a ser como personas. Bueno, eso permite, digamos, profundizar un poco, aunque evidentemente cada uno de estos pensadores tiene la influencia de pensadores anteriores que sí que habrá llegado hasta ellos. Pero, ¿qué destacarías tú de esta manera de concebir la vida humana? Pues yo señalaría 3 notas para resumirlo, yo creo que aglutinando bastante lo que fue el pensamiento de Mounier. En primer lugar, diría que la persona lleva implícito el concepto de realización, esto que hemos leído hace un momentito en su definición de vocación. Realización es encontrar el verdadero sentido de nuestra vida y es la realización también de nuestras capacidades humanas, de nuestras capacidades propias, desarrollarlas al máximo. Esto sería como una especie de movimiento de interiorización. Si la persona tiene que sacar de su interior, descubrir primero en su interior cuál es su vocación y después desarrollarla hasta su plenitud. En segundo lugar, y muy importante, aquello que tú citabas, su relación con los demás, es el compromiso. Es decir, el ser humano, la persona, no es egoísta. Tiene que poner esta vocación y estas capacidades que tiene al servicio de los demás. Es decir, que de la misma forma que hay un movimiento de interiorización, de búsqueda de quién es uno realmente, hay también un movimiento de exteriorización que es cómo proyectar eso hacia los demás. Eso que uno tiene, esas capacidades, esos dones, diríamos, que uno tiene, cómo proyectarlo para el servicio de los demás. Y yo esto añadiría también en el concepto de persona de Emmanuel Mounier, un movimiento de trascendencia, que por medio del cual la persona asciende hacia una realidad que es superior a sí mismo y a los demás, que es Dios, en quien la persona encuentra realmente su fundamento, su raíz, su realización y su perfección también. Un movimiento interior, descubrir la vocación, un movimiento exterior, proyectar esa vocación y eso que uno es y tiene hacia los demás, porque si no, no somos persona. Y en tercer lugar, también, y con lo más importante, una relación directa, una relación personal con Dios. O sea que sin lugar a ninguna duda, Emmanuel Mounier se presenta como cristiano según el Nuevo Testamento, por decirlo de alguna manera. Sí, es una persona que pues, su relación con Dios es fundamental, pero no porque sea fundamental solamente para él, sino porque entiende que en el concepto mismo de persona se encuentra esa dimensión que está abierta a la trascendencia, que no se limita, como era el caso, el contraste que estamos poniendo con Jean-Paul Sartre, que no hay referencia, que no hay límites, que todo es una especie de vacío. Pues mire, no tiene por qué ser así. Puede haber en esa dimensión de la vida humana una orilla de trascendencia, un lugar al que llegar, una esperanza. Y esa esperanza y ese lugar de trascendencia, el que es el tú, el gran ser,
sería Dios. Claro que sí, no cabe duda. El pensamiento de Mounier es lo mismo, o en general, pero estamos hablando de él, ¿es lo Sí. mismo persona que individuo? Pues curiosamente no. Habría que contestar con un no rotundo y tajante. Mounier dice que hay que dejar de ser individuo para convertirse en persona. ¿Por qué? Porque el individuo humano es aquel para el que las demás personas no existen. Es un individuo, es una isla, vive centrado en sí mismo sin preocuparse por los demás. Para Mounier este egocentrismo representa una degeneración del concepto de persona. ¿Por qué? Por lo que hemos dicho antes, porque la persona solo existe en una relación social, como un miembro o una parte de un nosotros. Esto que decía Sartre, el infierno son nosotros, pues Mounier está contestando y está diciendo, ¿cómo que el infierno son nosotros? Nosotros somos parte de esos que Sartre está llamando otros. Somos parte de un nosotros. Esto es lo que decía Aristóteles. El ser humano es un ser social, es un ser que vive en la polis por naturaleza, ¿no? Solamente, dice Mounier, como miembro de una comunidad de personas, tiene el hombre realmente una vocación moral. Si nosotros nos separamos de los demás, el ámbito de los valores pues desaparece y el ámbito del sentido de la existencia seguramente también. Somos seres relacionales. O sea que en este hombre, en su proyección de su pensamiento, se plantea o se expresa aquello que el Señor Jesucristo dice que era toda la ley y los profetas, Dios y el prójimo. Exacto, justamente esto, o sea, la inspiración del pensamiento de Mounier, este pensamiento que dice el que recorre 20 siglos de historia, 2000 años de historia, también afecta su propio pensamiento. Entonces, él nos está diciendo que ser persona es un llamado no solamente a descubrir nuestra vocación, ser persona, nos va a explicar, es un llamado que consiste no solamente en amar al prójimo, fíjate, sino en ser prójimo. Es decir, la palabra prójimo significa cercano. Y él dice, bueno, es que yo no solamente tengo que amarle, es que tengo que ser también prójimo, tengo que estar al lado de los demás, tengo que vivir con el resto de los seres humanos, tengo que vivir como prójimo, porque la persona que considera a los demás solo como un conjunto de desconocidos anónimos está viviendo una existencia muy pobre. Realmente de lo que se trata es de descubrir en el otro al que está a mi lado. Entonces, el otro no es un desconocido, el otro es un tú que tiene un nombre propio. ¿Por qué? Porque a la base del ser humano está este concepto del que hemos hablado al principio, que es el concepto de dignidad de la persona, dignidad del ser humano. Y esto es algo sobre lo que no se insistirá nunca demasiado, por la grandeza del hombre, por ser imagen de Dios y porque debe ser respetado, como decía también Emmanuel Kant, también de nombre como Emmanuel. Emmanuel Kant decía que el ser humano nunca puede ser visto como un medio, siempre es un fin, siempre es algo que, alguien, no algo, sino un alguien que tiene una dignidad. Es un tú que está junto con el yo y que forma parte de nosotros, un prójimo. Mounier daba más importancia al cuerpo o al espíritu, porque aquí está planteando su pensamiento de manera particular en el aspecto trascendente, espiritual. Pues en su visión del hombre, el pensamiento de Mounier obviamente se opone al materialismo y a la reducción del ser humano a un mero objeto material más complicado que otros objetos, ¿no? Pero se opone también a cualquier forma de idealismo que reduzca la materia al espíritu, que lo vea todo desde un punto de vista, no sé cómo decir, idealista o alejado de la realidad concreta y la realidad material. Es cierto que la filosofía de Mounier tiene unos valores que son unos valores trascendentes, pero es como esa persona que vive mirando al cielo pero con los pies en la tierra. Y él considera que la corporidad humana es muy importante. Voy a leer una cita de su pensamiento que dice así, es una crítica de la misma forma que se opone al materialismo por su radicalidad y por su reducción de todo a simple materia, también se opone al espiritualismo que no le parece adecuado. Dice, las filosofías espiritualistas
suelen dividir el mundo y las personas en dos categorías independientes, la categoría material y la espiritual. Algunas veces aceptan la independencia de estas dos categorías, considerando que la materia sigue su curso sin la intervención del espíritu. Así ellos pueden reclamar el derecho de tener control absoluto sobre el ámbito espiritual. Pero en este enfoque la conexión entre ambos mundos queda sin explicación clara. Algunos espiritualistas en ocasiones niegan incluso la realidad del mundo material, considerándolo simplemente como una apariencia del espíritu, lo cual puede resultar paradójico. ¿Cuál es su posición? La posición de Mounier. Dice, el realismo personalista desafía este esquema desde el principio, al afirmar que la persona está inmersa en la naturaleza, siendo tanto cuerpo como espíritu al mismo tiempo. En otras palabras, el ser humano es completamente físico y completamente espiritual. Esto, a mi modo de ver, es una forma de negar ese pensamiento gnóstico que hace del hombre una especie de fantasma o de espíritu o de alma cuya vida está en otro lugar. No, Dios creó la materia y esa corporeidad, también en el caso del ser humano, tiene un valor y una dignidad tremenda. No olvidemos que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. El Verbo, Dios mismo, se hizo hombre. Bueno, es evidente entonces que en el pensamiento de este hombre está muy claro y proyecta eso en sus obras, esa dualidad única de los seres humanos en este planeta, porque el ser humano es el único ser que a la vez es cuerpo, es materia y es espíritu. Parece que se proyecta muy claro todo eso. Esto es, o sea, el alma tiene su importancia, por supuesto, el alma es esa interioridad, pero el ser humano tiene también un cuerpo y es otra dimensión. Está la dimensión psicológica, hay también una dimensión corporal, una dimensión biológica que es innegable y que es importantísima. Hay también una dimensión social, hay también una dimensión política, es decir, que el hombre no es unidimensional, sino que hay distintos aspectos que le configuran como persona y todos son importantes. Por supuesto el aspecto relacional, pero el aspecto corporal, el aspecto biológico muchas veces olvidado en algunas formas de pensamiento espiritualista, pues Mounier dice, claro que también es importante. Y el aspecto religioso, el aspecto de trascendencia, es decir, el ser humano está abierto a muchas dimensiones y todas ellas le constituyen realmente como persona. Bueno, entonces, ya que una forma de relacionarse y en la sociedad esto es muy importante, ¿cuál era la posición política de este Mounier? Pues te voy a leer una frase suya, hoy tengo algunas citas y esta me gusta mucho. Dice, el Estado ha de ser para el hombre, no el hombre para el Estado. Entonces, él rechazó estas formas de pensar que hacían del sistema lo más importante. Por tanto, rechazó el capitalismo. Él dice en cierta ocasión que el capitalismo ha envilecido al hombre en la mediocridad del dinero, pero por otro lado también rechazó el sistema alternativo que había después de la Segunda Guerra Mundial, que era el comunismo. ¿Por qué? Y él dice, porque el marxismo busca la salvación en la historia, mientras que el personalismo cristiano busca la salvación de la historia. Entonces, lo que no podía aceptar del marxismo, que estaba de acuerdo en algunas cosas de crítica social, de búsqueda de la liberación y de la libertad del hombre, podía estar de acuerdo con alguna cosa, no puede aceptar del marxismo ni su materialismo, que reducía toda la materia, ya hemos visto que también existe el espíritu, ni el materialismo y, por supuesto, tampoco el ateísmo implícito en el sistema marxista. Entonces, lo que él defendía es, bueno, lo que tiene que tener un sistema político es que siempre el concepto de dignidad de la persona, el respeto a su libertad y a su dignidad sean garantizados. Él no se defendía por ningún tipo de partido, no tomaba, en este caso, una postura beligerante, pero sí insistía en que no se puede dejar nunca de lado esa dignidad de la persona que los grandes sistemas muchas veces olvidan o menosprecian. O sea que de alguna manera, dado su manera de pensar, él quería distinguir, digamos que los ciudadanos, que la política trabaja para ellos, quería distinguir que cada uno eran personas. Esto es,
esa idea de individualidad, pero una individualidad que, como hemos visto, es una individualidad solidaria, es para él el valor fundamental. Y esto también tiene que no solamente verse o declararse teóricamente, sino tiene que vivirse también en la práctica política, que es en la práctica de la vida social. Entonces tenemos que vivir, y yo creo que esto es un pensamiento muy actual o muy valioso para la actualidad. Tenemos que vivir como personas, tratándonos los unos a los otros como personas, como veíamos en una pregunta anterior, siendo prójimos, estando al lado de los demás, que cada vez más la sociedad se ha ido encerrando o haciendo que el individuo se encierre en islas que son insensibles al dolor ajeno y que no comparten. Compartimos a veces el tiempo, compartimos el ocio, compartimos actividades, pero no compartimos vida, no compartimos nuestro ser, nuestra autenticidad y la profundidad de lo que somos. Hace poco me preguntaba una persona, decía, oye, ¿tú crees que hoy se está perdiendo la profundidad de las cosas? Y yo decía, pues sí, porque en realidad, por un lado, la televisión nos absorbe, la televisión, las ocupaciones, los medios sociales, y por otro lado, pues cuando uno se relaciona, a veces yo por lo menos echo en falta el poder tener una conversación profunda, el poder abrirte a una persona, porque esto no es lo habitual, esto es la excepción, que en cierta forma está diciendo Mounier, o señalando este tipo de pensamiento personalista, que no tenía que ser la excepción, sino que tenía que ser la norma, el que nos tratásemos los unos a los otros, pues como Cristo nos trataba, con una apertura, con una sinceridad lo mayor posible o completa a ser posible. ¿Te ha quedado en la recámara algo que quisieras decir antes de terminar de valoración acerca de este personaje? Pues a mí me gusta de Mounier el valor que le ha dado a la persona. La persona es un valor absoluto, pero no es el absoluto. Es decir, la persona tiene muchísima importancia, pero no es lo absoluto. Lo absoluto es Dios. Y este ser tan peculiar, tan maravilloso que es el hombre, con su libertad y su dignidad, tiene también una dimensión, que es lo que a mí me gusta del pensamiento de Mounier, que está abierta a la trascendencia. O sea, no estamos cerrados en un mundo y en una vida y una existencia opaca, que comienza con un nacimiento que no sabemos por qué nacemos y termina con una muerte que es la extinción de todo, sino es una concepción que se abre a la posibilidad de una realidad superior a la que algunos nos intentan vender y convencer diariamente. Hay trascendencia y por tanto hay esperanza para la vida humana, en esta vida y en el futuro. Bueno, y ya como hacemos todos los días, cerrando todo lo que se refiere a Emmanuel Mounier, ¿podrías dejarnos indicación acerca de alguna obra escrita que podamos acceder a ella en castellano de Mounier? Sí, pues mira, de las tres que citaba, quizá yo recomendaría ¿Qué es el personalismo? Es una obra sencillita y bueno, pues se lee muy bien. ¿Qué es el personalismo? Ahí podemos profundizar más en la filosofía de este autor tan interesante. Bueno, pues de verdad, yo digo de verdad, porque claro, yo no estoy en el mundo de la filosofía y tú me estás ayudando a ir entrando cada día más, pero yo no había oído hablar de este personaje y creo que muchos de los que escuchen el programa tampoco. Así que es muy interesante, cada día nos abres algo que nos sorprende. Así que muchas gracias, Javier, por irnos llevando de la mano por el mundo del pensamiento. Pues gracias a ti y a vosotros que nos escucháis. Los grandes pensadores y Dios se despide hasta la próxima semana, el mismo día y a la misma hora, cuando podrás escuchar aquí una nueva e interesante entrevista con Javier Álvarez Ballesteros, que nos acercará una vez más a las biografías íntimas de figuras destacadas de la historia.